Hola, ¿qué tal, gente, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Destello Sindical. Es un placer estar nuevamente con ustedes de vuelta y, sobre todo, iniciando estas transmisiones nuevamente y estos videos o entrevistas, dándole la bienvenida al maestro Carlos Alberto Hernández Nieto, quien preside el CITISTE. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, Moy, te agradezco la invitación aquí, la entrevista, y un saludo para toda la base trabajadora que me ve por este medio. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros, al pendiente de lo que se puede subir en el Destello Sindical. Y sobre todo a ti, maestro, por darte la oportunidad de hacer una entrevista un poquito más adentro de la cocina, ¿no? Por decirlo así, de esta manera, saber un poquito más quién es el maestro Carlos, independientemente de que dirigente nacional, político, todo lo que en su momento nosotros podemos ver y a lo mejor no conocemos. Esta entrevista es prácticamente para poder conocerte un poquito más. A grandes rasgos, ¿quién es el maestro Carlos? Bueno, soy prácticamente el segundo hijo de la familia Hernández Nieto. Obviamente tengo un hermano, una hermana, mi padre y mi madre que ya fallecieron. Soy profesionista, tengo una carrera en licenciatura en Derecho, una especialidad en Interpretación Judicial Constitucional y una maestría en Derecho Amparo, miembro de la Barra de Abogados, de la Barra Nacional Colegio de Abogados, parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, secretario nacional de Vinculación Social y Sindical de Democracia Social, asesor jurídico en la Alcaldía Iztacalco, y bueno, pues he ocupado diversos cargos también como coordinador de recursos humanos en la Clínica Aragón y coordinador de recursos humanos en la Clínica de Especialidades de Neuropsiquiatría de Lista. ¿Algún hobby? ¿Algún hobby? Pues prácticamente, pues cuando tengo oportunidad, bueno, pues leo un libro, trato de meditar, hago un poco de yoga, un poco de ejercicio, viajo ya en un término más tranquilo, ya no como cuando uno es joven, ya es más de la contemplación, ¿no? De los paisajes, de una buena playa, un buen camino, sí, pero prácticamente es eso. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado, pues yo creo que pues a veces es cuando está uno más joven, ¿no? Cuando te invitan a lo mejor a la pachanga, al cotorreo, a las fiestas, en donde pues, obviamente a veces te vas a los excesos como cualquier joven, ¿no? Al final, pues uno recompone su camino, va uno a través de la familia, pues va uno modificando algunas cosas y bueno, va uno caminando, ¿no? Pero pues los amigos que luego le dicen, haz esto, haz aquello, y pues no resulta como uno lo espera, ¿no? ¿El mejor consejo que te han dado en la vida? Pues el mejor consejo yo creo que pues mi padre, ¿no? Que siempre me dijo, ¿sabes qué, hijo? No desistas, lucha por tus sueños, lucha por tus objetivos, por tus ideales, tienes que ser firme en ello, tienes que ir hasta lo último. Algunas cosas no las lograrás por cuestiones de la vida, otras sí, pero tú tienes que seguir luchando y seguir avanzando en tu camino, porque tienes que trascender, y lo que trasciendas es lo que va a perdurar a través del tiempo, ¿no? Aunque tú ya no estés en este plano. ¿En qué momento llega Carlos Nieto al CITISTE? ¿En qué año? ¿Y cuál ha sido más o menos el proceso hasta el día de hoy para llegar a la presidencia? Bueno, yo trabajaba en la clínica de medicina familiar Aragón. Cuando yo tuve conocimiento a través de algunas personas que existía un sindicato que se dedicaba a defender a los trabajadores operativos que de alguna manera, bueno, pues tenían plazas catalogadas como de confianza. Me causó mucho interés y mucha curiosidad porque nunca había yo conocido un sindicato con esas características. Y obviamente a través de un compañero que ahorita es coordinador de recursos humanos en la clínica Chapultepec, Ignacio Bautista, él me lleva prácticamente con la gente que estaba ahí construyendo el sindicato, me afilio junto con él y nos invitan a conformar la sección 26 ahí en la Delegación Regional Norte. En el año 2007 aproximadamente conformo la sección con mi comité seccional, empiezo a llevar a cabo la actividad sindical a la par junto con la laboral, y en el 2012 el licenciado Juan Manuel Garduño me invita a trabajar con él ya directamente en el sindicato. Me voy para allá. En el 2011 fui electo presidente del Comité Nacional Electoral.
En el 2012 me voy a trabajar con él, y en el 2013 que el licenciado, bueno, pues tiene que irse por una cuestión personal, bueno, pues prácticamente en una asamblea me eligen como secretario general del Comité Nacional para terminar con el periodo que faltaba del licenciado Juan Manuel, que fue hasta el 2017. En el 2017 hago lo que le llamamos ya Congreso Nacional, porque cambiamos el nombre de Asamblea a Congreso, y a través del Congreso Nacional, bueno, me eligen como presidente del Consejo Nacional, y de ahí, bueno, pues a la fecha he venido desarrollando esa función sindical al interior de SPISTA. Desde elegir tu equipo de trabajo, en este caso el comité ejecutivo, lidiar con las personas que están a tu alrededor, desde gente agremiada, personalidades dentro de las autoridades, o diferentes características, en un contexto a grandes rasgos, ¿cuáles serían las situaciones o lo más complejo con lo cual tú tienes que atravesar para poder ir funcionando dentro de un sindicato? Bueno, al interior de un sindicato, pues tienes que ir tratando de unificar, ¿no? De unificar criterios, de unificar ideas, de convencer a tus compañeros de trabajo de un proyecto y de una línea que tú trazas, ¿no? Y que tú de alguna manera consideras que es la línea o el camino que debemos todos de seguir, y el que se te sumen todos los compañeros a ese proyecto a través del convencimiento más que de la imposición, yo creo que es importante. Sin embargo, es muy difícil y es complicado porque pues hay ideas diferentes, pensamientos, formaciones distintas, intereses personales también que a veces tienes que dejar de lado precisamente para poderte adherir a un interés colectivo. Pues es complicado, ¿no? Al final, bueno, pues yo lo he logrado a través del tiempo, poder consolidar un grupo de trabajo al interior del CITISTE en el cual caminemos todos, ¿no? Y todos participemos. Tienes que ser incluyente, tienes que ser tolerante ante una crítica que pudiera no ser favorable hacia tu persona o hacia tus decisiones, pero al final es la visión de la otra persona que te permite ver las cosas también desde otro punto de vista, ¿no? Claro. No es nada más el enfoque que tú le puedas dar, sino también tienes que permitir el enfoque que le da la demás gente. Porque dependiendo de todo ello, bueno, tú ves un panorama más abierto y tomas una mejor decisión. Pero sí es complicado porque, digo, todos sabemos que en un grupo de 20, 30 personas, poder llegar a un acuerdo es difícil, pero al final lo hemos logrado, y lo hemos logrado porque todos hemos puesto interés y hemos estado dispuestos a realmente a caminar juntos y, bueno, pues ir avanzando en ello. Las comparaciones a veces no se detienen en cuestión de comparar nuestro sindicato con otros sindicatos. Hablábamos de que es un sindicato, todavía somos un sindicato muy joven, un sindicato que acaba de cumplir 17 años, y que la realidad es que la comparación es constante con el CENTISTE, en donde no hemos logrado, no hemos hecho, y donde a lo mejor se llega a minimizar el trabajo que se ha hecho dentro del CENTISTE. ¿Qué nos podrías decir con respecto a este tipo de críticas, a veces destructivas? Bueno, pues digo, todas las críticas, pues, la gente tiene derecho a hacer a externar su opinión. Claro. Sin embargo, bueno, pues prácticamente yo creo que la comparación no es congruente, digámoslo, por ponerle un término a esa parte, porque pues el CENTISTE tiene otras características. Tiene más de 70,000 agremiados, nosotros tenemos 6,000. Ellos tienen unas condiciones generales de trabajo, nosotros no tenemos ni siquiera un contrato colectivo. Ellos están catalogados como trabajadores de base, nosotros como trabajadores de confianza. La apertura que ellos tienen, el posicionamiento de su sindicato, de su organización, su lucha ha sido de más de 60 años desde que se creó el ISSSTE, y anteriormente en la dirección de pensiones civiles. Ellos vienen trabajando. Entonces hablamos de un trabajo sindical como de alrededor de 80 años, ¿no? Lo que han tenido, y ellos han ido avanzando y han ido en su lucha logrando prestaciones para su gremio, para su gente. Nosotros iniciamos en el 2005, ¿no? Iniciamos nadando contracorriente, que eso es lo que a veces la gente no entiende o no alcanza a percibir. ¿Por qué? Porque no somos bien aceptados, ¿no? Obviamente, como trabajador de confianza, aún así todavía sigue existiendo esa forma de pensar de la autoridad, de que tú eres de confianza y yo te muevo cuando quiero y te pongo donde quiero y trabajas como quiero y te pongo el horario que yo deseo, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones muy complejas por creer que somos de confianza. Claro. Entonces nosotros hemos luchado contra corriente prácticamente, ¿no?
Entonces eso es lo difícil y lo complicado, que no puede ser comparable con el Sindicato Nacional. El Sindicato Nacional, nosotros le reconocemos su lucha de años, ¿no? Y qué bueno que la tienen y qué bueno que le dan a sus agremiados todo eso. Nuestra lucha es distinta, con características diferentes, hacia el mismo lugar, hacia alcanzar los objetivos de las prestaciones, pero con otro tipo de herramientas, digámoslo, desde ese punto de vista. Entonces no puede ser comparable, ¿no? Vemos sindicatos que tienen condiciones generales de trabajo, como el Centiste, que no les dan sus uniformes, a Bienestar, que no les dieron un bono que les tenían que dar y tuvieron que hacer un paro nacional, etcétera, etcétera. Entonces, la inercia de ahorita que traemos es de debilitar a las organizaciones sindicales. ¿Para qué? Pues para generar otras nuevas, ¿no? Entonces, el que nosotros nos podamos sostener, el que nosotros podamos luchar, el que podamos mantener lo que ya logramos tener, yo creo que esa lucha de sostener y contener es una lucha, al final es un logro. ¿Por qué? Porque no hemos ido hacia atrás. Mucha gente dice, es que antes nos daban esto, antes nos daban aquello, sí, pero era también la decisión de la autoridad, no era por una lucha. Nuestra lucha tiene un precio, sí, unas consecuencias también, por supuesto. Pues el ISSSTE no se va a quedar con las manos cruzadas y decir, ustedes sigan creciendo y yo les doy todo lo que van pidiendo. No es así, ¿no? Es la lucha de fuerzas, digamos, de inercia, ¿no? La inercia de la autoridad y nosotros. Y a veces una tercera fuerza que son los demás sindicatos, ¿no? Que por esa división, pues te impiden avanzar. ¿Crees que la mayoría de las personas no entienda en qué consiste esa lucha? Yo creo que no. Yo creo que mucha de esa gente sí no genera esa conciencia, ¿no? Primero, no generamos esa conciencia de clase, ¿no? Somos la clase trabajadora, que tenemos que luchar unida y hacia el mismo lugar, el mismo objetivo, para hacer esa fuerza que tienen prácticamente el patrón. Y hablando en el sector público-privado, al final el patrón pues es el dueño del poder económico, claro, del poder político, el del poder social, muchas cosas. Nosotros somos la fuerza laboral y nosotros tenemos que entrar en ese equilibrio, porque si no, obviamente, por eso el patrón te aplasta, ¿no? Y pasa sobre tu dignidad y pasa sobre tus derechos. Por eso nosotros como organización debemos de luchar. Y entonces sí, falta esa parte de entender, porque creo que las últimas generaciones traen ese concepto de el sindicato me lo tiene que dar todo, claro, el sindicato me tiene que conseguir todo, el sindicato tiene que luchar por mí, el sindicato tiene que salir y protestar, el sindicato tiene que marchar, pero lo que no han entendido es que yo no soy el sindicato. Claro. El sindicato somos todos. Todo el colectivo es el que conforma el sindicato. Entonces, para que luche el sindicato necesitamos luchar todos. Y cuando se convoca a una acción de cualquier tipo, debemos de ser todos, ¿no? Y la gente trae mucho, bueno, no toda, pero alguna gente sí trae esa idea de, es que yo por eso pago mi cuota sindical. Claro, totalmente. Y el problema es que no estás pagando un servicio, estás aportando una cuota para el funcionamiento del sindicato, para la operatividad, pero al final las acciones las tenemos que llevar todos las tenemos que llevar a cabo. Esa es la parte que yo quisiera que la gente entendiera, ¿no? A veces la gente siente que no se ha hecho lo suficiente. Claro. Pero hay veces que las circunstancias políticas, económicas y sociales no te permiten avanzar más allá porque también es una inercia y es una fuerza que te detiene. El Sindicato Nacional tampoco ha avanzado, no tiene algo más de lo que tenía antes. Okay. Ni hay otro sindicato, el mismo CENTE. El mismo CENTE no es el mismo de hace 5 años. No tiene la misma fuerza ni política, ni social, ni económica. Ha tenido que negociar con la autoridad, ha tenido que pactar igual que nosotros. Pero para eso necesitamos luchar juntos. Totalmente. ¿Consideras que hay mucha apatía en la base trabajadora? Yo quisiera pensar que no es apatía, sino que es falta de conciencia sindical, de decir, sí, yo pertenezco a un sindicato, yo tengo mi identidad con ese sindicato, pertenezco al CITISTA y tengo que luchar junto con todos. Y si luchamos todos en colectivo, si luchamos todos juntos, a nadie le va a pasar nada. Claro. O sea, a nadie van a correr, a nadie van a sancionar, o sea, no. Simple y sencillamente vas a hacer una lucha legítima para la defensa de tus derechos. Eso es lo que yo creo que hace falta, que haya conciencia en la gente. Hay gente de la gente joven que apenas se acaba de incorporar, en una reunión de varios sindicatos yo escuché a un joven que decía, es que los jóvenes no sabemos qué es un sindicato, es que los jóvenes no entendemos realmente cuál es esa lucha, es que los jóvenes pues necesitamos tener más información.
Y sí es cierto, o sea, eso es verdad. La gente joven principalmente es la que no entiende esa lucha que viene desde que se inició. O sea, los derechos sociales laborales se incluyeron en la Constitución en 1917, pero antes hubo un movimiento social para luchar por ello y que se incluyeran esos derechos de los trabajadores. Pero no por haberse incluido en la Constitución, ya el otro día tenían todo, no. Tuvieron que luchar también para que esos derechos fueran efectivos y se respetaran. En 1930 y tantos se hace un estatuto de gobierno, se crea el artículo 123 apartado B, nada más había un solo artículo, no había ni A ni B, pero en las 3 décadas del siglo pasado se divide el artículo, precisamente para la gente del gobierno, precisamente para la gente de la iniciativa privada. Y de ahí, bueno, pues ya viene el estatuto de gobierno, vienen el apartado, el 123, ya vienen todas las leyes. La seguridad social, si todos la tenemos, es por la lucha sindical. El ISSSTE, el Seguro Social, el Infonavit, el FOBISSSTE, el FONACOT, todas esas partes que tenemos ahora como trabajadores, por la lucha sindical. No es porque el patrón no las haya querido dar, para ellos es un gasto, claro, porque ellos lo ven económicamente. Pero la lucha ha permitido que nosotros tengamos eso, y con esa seguridad social ha tenido estabilidad el país. Dentro de esa inconsciencia que estamos hablando, que a veces se tiene, o falta de información completamente, hay veces que se cae en un error, porque a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hace y qué no hace un sindicato? La mayoría de las veces, a veces ya cualquier cosa que llegase a ocurrir, a veces hasta situaciones a lo mejor muy absurdas, quieren que intervenga el sindicato. Se fue la luz dentro del centro de trabajo y no la pagaron, que venga el sindicato y que arregle esa situación. O sea, en esa métrica que existe entre los derechos de los trabajadores y sus obligaciones, ¿en dónde entra? ¿Hasta dónde entra un sindicato? Bueno, el sindicato obviamente tiene que ser un instrumento precisamente para la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero lo que nosotros no hemos entendido, o nos hace falta entender, es que una obligación no nace de un derecho. Un derecho nace de una obligación, es decir, yo cumplo y entonces exijo mi derecho. No quiere decir que gozo de mi derecho y después cumplo. O sea, no es así. En materia laboral, de la obligación se desprende el derecho. Entonces, nosotros somos la parte de fuerza para defender ese tipo de derechos que tienen los trabajadores, ¿no? A veces también para acercar algunos medios que les permitan una mejor estabilidad, un mejor ambiente laboral, capacitación, etcétera, etcétera, que nosotros vamos aportando, ¿no? Negociamos o tenemos pláticas con la autoridad precisamente para que ese ambiente de trabajo sea el más idóneo. Pero a veces la gente cree que el sindicato te debe de defender sea como sea y pase lo que pase, ¿no? Pero hemos tenido muchas ocasiones en las que el trabajador ha incurrido hasta en delitos y delitos graves, ¿no? Entonces la autoridad te dice, sí, está bien, defiéndelo, yo no tengo problema, pero yo lo voy a denunciar. Y entonces no es lo más conveniente para el trabajador. A veces es mejor que el trabajador se retire para evitar un perjuicio a su persona y a su familia mayor después de esa situación. Hay cuestiones de errores involuntarios que me queda claro que hay que defender, porque todos somos humanos y todos cometemos errores, pero hay errores muy voluntarios y con mucho dolo, y entonces ahí es cuando es complicado para un sindicato poder entrar a la defensa. Es como cuando tienes a un asesino que lo agarraron con el arma en la mano, con el cuerpo ahí enfrente, cuando tienen el video cuando disparó, cuando lo golpeó. ¿Cómo lo defiendes? O sea, ante eso, ¿qué defiendes? Tienes que buscar una estrategia para que a lo mejor lo condenen menos, pero no para que lo saques en libertad. Es muy difícil sacarlo. Así estamos nosotros a veces. A veces actuamos a efecto de que el perjuicio sea menor para el trabajador, pero no podemos actuar, digamos que en una defensa de exonerarlo de toda la responsabilidad que tiene. A veces es difícil. Y la gente tiene ese concepto. Y entonces, el sindicalismo se ha hecho de un prestigio muy, muy malo, ¿no? En donde la misma sociedad, por eso se deslegitiman las causas sindicales, porque la sociedad piensa que se defienden a flojos, rateros y borrachos, ¿no? Claro.
y ese no es la función del sindicato. La función del sindicato es defender los derechos de los trabajadores conforme están las normas establecidas, que las normas se cumplan. Cuando hay alguien que tiene todos los elementos, uno hace que la autoridad cumpla con su obligación de levantar un acta, aportar las pruebas, realmente acreditar que el trabajador fue culpable de tal o cual situación, por lo cual lo va a despedir, etcétera, etcétera. O sea, sí tenemos que tener esa parte de conciencia nosotros como trabajadores para que no esperemos que hasta porque pasó la mosca el sindicato tiene que estar. Claro, ¿no? A entrar en esa línea en donde tener bien identificado lo que son tus derechos y no lo que crees o te imaginas que son tus derechos. Así es, ¿no? así es. Y ahí es en donde quizás pudiera existir ese parteaguas en donde qué son mis derechos y qué creo o me imagino que son mis derechos. Así es. Y entonces de ahí viene una pregunta que yo quisiera hacerte en donde los logros, entrando un poquito más a los logros del ciclista, veo que se ha demeritado mucho, que no se ha reconocido. La gente a veces en los pasillos dice, bueno, ¿qué ha hecho el sindicato? ¿No? A lo mejor a veces hasta en cuestión podría decirse de burla, de denigrar un poquito, ¿qué ha hecho el sindicato? Entonces me gustaría que nos platicaras a grandes rasgos logros así específicos que a lo mejor no se han reconocido o que a lo mejor otras personas han dicho, no, esto no ha sido por el ciclista, no es cierto, esto lo autorizó fulano de tal, esto lo hizo otro personaje, pero esto no lo ha hecho el ciclista, lo demeritan. ¿Qué podrías mencionarnos en esa parte? Pues podría mencionar muchas cosas, ¿no? Realmente en el 2007 a los enlaces les quitaron los vales de despensa, no se los pagaron. En el 2007, fue en el 2007, y el sindicato intervino para que el mismo ISSSTE les pagara los vales a los enlaces. En el 2014 nosotros supimos precisamente de que iban a venir un cierre masivo de tiendas, el problema de Superiste. Y mucha gente no lo entiende y cree que las cosas se dieron porque así tenían que ser, y no fue así. Nosotros iniciamos esa protesta a través de rueda de prensa, de un botón que fue como una propaganda de no al cierre de tiendas, volanteamos, sacamos notas en los periódicos, y eso nos permitió entablar una mesa de negociación con la autoridad del instituto. ¿Cuál era la instrucción de Hacienda? Que toda esa gente de las tiendas que iban a cerrar se fueran a la calle y demandaran, si podían demandar, y si no, ni siquiera los iban a indemnizar. Entonces, ¿qué fue lo que a la negociación a la que nosotros llegamos con la autoridad? Que toda esa gente que iba a salir de tiendas le hacía falta al instituto, porque en el instituto siempre ha hecho falta personal, en archivo, en vigencia de derechos, en todos los lugares, en muchos lugares administrativos, ¿no? Otros se fueron hasta de camilleros, ¿no? En el área médica, paramédica. Toda esa gente se fuera a lista aseguradora a efecto de que reforzara esa parte del instituto. Y lo que logramos fue que más de 1,000 trabajadores afiliados al CISTE se fueran a lista aseguradora y no perdieran su fuente de trabajo. Hacienda no estuvo de acuerdo. O sea, de verdad Hacienda no estuvo de acuerdo. Hacienda quería que se fuera. Entonces los pasan en lista asegurador y entran en un conflicto entre el ISSSTE y Hacienda. Pero al final, bueno, se respeta ese acuerdo. Y a lo mejor mucha gente esa parte no la entiende, no la comprende, o no lo valora, ¿no? De que desde el 2015 estuvieron haber quedado sin trabajo, desde hace 7 años. Sí. Y logramos sostener la fuente de trabajo 7 años más hasta ahorita. Y ellos ya son parte del ISSSTE asegurador. Entonces, ellos no tienen mayor problema. Los que se quedaron en el Superiste, hay un riesgo, hay una situación que no es muy conveniente para el Superiste, sigue prácticamente quebrado, sigue en números, en una administración, no digo que por responsabilidad de la autoridad, pero una administración difícil, por la falta de recursos, donde posiblemente también pueda haber otros cierres de tiendas, ¿no? Y también estamos trabajando en esa parte para que esa gente no sea despedida y pueda pasar a otro centro de trabajo, ¿no? Logramos en la administración anterior tener representación en todos los consejos consultivos, era una voz del CISTE en esos órganos de gobierno de cada representación sindical. Tuvimos nuestra partida de préstamos cuando se daban a través de hojas. Teníamos una partida específica para el ciclista.
teníamos representación en los diferentes eventos, la autoridad ya nos reconocía, tuvimos tenemos una buena relación con el Centiste, que de alguna manera pues, es un actor importante y político al interior de la institución. Claro. Que si no hubiera una buena relación, pues también pudiera ser un obstáculo o un contrapeso para nosotros, ¿no? Y sin embargo, no, al contrario, hemos unido esas fuerzas. ¿Qué hemos logrado? Bueno, pues que precisamente nunca nos había atendido el director en diversas ocasiones, y en este año yo llevo alrededor de 4 o 5 entrevistas con el director general. Okay. Ya tuve una entrevista con la directora de administración, tengo mesas de trabajo con el subdirector de personal, y esa parte nos permite precisamente tener una voz y tener una interlocución con la autoridad y poder resolver muchos problemas. El reconocimiento de todos los secretarios seccionales en los estados, donde les permita también tener esa interlocución con la autoridad, ese posicionamiento que a lo mejor como logro no se ve o no se cree, ese es un logro. Ajá. Porque eso permite resolver muchos problemas con la base trabajadora. Lo que la base trabajadora quiere es a lo mejor la aplicación de todas las prestaciones, que les den estímulos, que les den licencias, que les den muchas cosas. Sí, que eso es lo que estamos logrando a través de la parte jurídica o de la parte legal, que es la que vamos a tratar de lograr a través del juicio colectivo que tenemos. ¿Qué tan frustrante podría llegar a ser el hecho de que en medio de todo el trabajo que se está haciendo, lo veía hace poco que estábamos haciendo un video para la gente exactamente de Superiste, recordando el tiempo en las tiendas y todo ese tipo de cuestiones? Cuando hicimos el en vivo para poder hacer el video, la gente, pónganse a trabajar, dejen de ser tontos, no están haciendo nada, mejor deberían de estar haciendo otras cosas distintas, pero es un mecanismo general de un todo. A veces para el comité ejecutivo, para tu grupo de trabajo, para ti principalmente, ¿qué tan frustrante es el hecho de que no se esté reconociendo ese trabajo? Bueno, no es que no se reconozca, es que son algunas personas las que por una cuestión digamos que de frustración de ellos también, pues argumentan que no se ha hecho nada, y entonces le causan la duda a la demás gente que sí cree que se ha hecho y que sí cree que se ha avanzado, ¿no? Si es frustrante, sí, porque tú te esfuerzas, empleas tu tiempo, a veces estás en una ocasión para que les pudieran dar el 10 de mayo en el 2018, más o menos 2018, 2017, por ahí así, yo tuve que hablar un 9 de mayo con el subdirector de personal a las 10 de la noche. Para los pequeños incrementos que le dan a los enlaces, tuve que negociar esa parte un 28 de diciembre, cuando yo estaba de vacaciones, tuve que regresar para hablar precisamente con la autoridad administrativa. O sea, hay cosas que a lo mejor no se dicen o no se tendrían por qué decir porque se pueden tomar también de otra forma, pero que la gente no ve. Entonces, cuando la gente minimiza o desvaloriza todo ese trabajo que se hace, pues sí es frustrante para uno, ¿no? Porque tú esperas que se reconozca tu trabajo, pero al final, bueno, pues nosotros estamos para eso y la gente sabrá si lo reconoce o no. Sí hay muchas situaciones en las que muchos trabajadores o muchos grupos de compañeros pues no están de acuerdo a lo mejor en la forma en la que tú tomas las decisiones, o también por cuestiones personales pues se agarran de cuestiones sindicales para desmotivar a la gente, desvalorizar tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero por eso la gente tiene que estar bien informada, precisamente para que no entre en ese tipo de juego. Pero sí es frustrante, sí, definitivamente sí es frustrante que el grupo o que todo el comité nacional y los comités seccionales trabajemos en favor de la misma base trabajadora y haya gente de la base trabajadora que te diga que no haces nada, ¿no? Y quisieras a lo mejor invitarlos todos los días para que te acompañaran a ver todo el trabajo que realizas, ¿no? Pero pues a veces no es muy viable ni es factible. Sí, totalmente. Recuerdo que hace poco que nos estábamos haciendo el video, se escuchaba que estaban las negociaciones para la autorización de lo que era el 10 de mayo, Bono de Reyes, y estaban en puerta, y la parte de la gente, la tensión que existía con la gente, cuando era algo que a lo mejor ya ustedes ya lo estaban manejando, ya lo tenían en puerta, pero que obviamente tampoco podrían aventurarse a poder hablar un poco más de ello, ¿no? Sí, hay cosas que no puedes abrir porque se dan por un hecho cuando son posibilidades, ¿no? Y la gente ya lo toma como un hecho y después esa posibilidad no la alcanzas, pues es un reclamo y es un reclamo legítimo, ¿no?
Sí, efectivamente, con lo del bono de Reyes y el 10 de mayo, fue una situación muy tensa durante más de 6 meses porque pues nosotros ofrecimos prácticamente los argumentos legales del por qué sí teníamos derecho a que nos lo pagaran, ¿no? Lo hicimos en un documento y se lo presentamos a la licenciada Almendra. Con el director general, bueno, pues fue de manera platicada. Ellos de alguna manera en la junta directiva lo iban a someter a votación junto con otras cosas, pero al final Hacienda sí interviene mucho en la decisión de pago o un recurso económico con el ISSSTE, y como ellos tienen una representación en la junta directiva, bueno, pues no permitieron que esa parte pudiera salir aprobada o se pudiera votar siquiera, ¿no? Entonces la decisión de la directora de administración, de la licenciada Almendra, junto con el doctor Centeno, el doctor general, tomó la decisión de pagar las prestaciones independientemente de si se va a cabo el procedimiento administrativo o no. Ajá. Pero por ejemplo, uno de los logros que sí tuvimos fue lo de la ayuda de útiles escolares que se va a pagar en los próximos días, el apoyo al deporte, lo que se paga en octubre del bono por aniversario, los premios por antigüedad. Todo eso que logramos ya quedó en un acuerdo de la Junta Directiva, y para que eso se eche para atrás tendría que ser otro acuerdo de la Junta Directiva, que es el máximo órgano de gobierno. Y algo que la gente a lo mejor no sabe o no recuerda, que se logró también, y que en eso intervino también el CENTISSSTE, porque también era de interés de sus agremiados, era de que todos los que tenían percepción adicional o turno opcional, el 07 y el 08, ya no iban a cotizar para la pensión, para la jubilación. Y era más o menos el 30% de todos los trabajadores, tanto de base como de confianza. Ya no iban a aportar el ISSSTE ya no iba a aportar esa cuota para que la gente se pudiera jubilar con esos conceptos. Y eso se logró a través del acuerdo también en la Junta Directiva. Que eso también es de las cosas importantes que a lo mejor como la gente no lo tiene mucho en la mente, no lo valora, ¿no? Pero al final todos los que tienen turno opcional o tienen su percepción adicional, esa parte es la que realmente tendríamos que valorar, ¿no? Lo que el CENTISSSTE hizo. Ahora, pues hay grupos de trabajadores que se adjudican las cosas, ¿no? Eso me queda claro, pues digo, se aprovechan también. Hay mercenarios sindicales, ¿no? Si se pudiera caber el término, que se aprovechan de las cosas de otros o del avance que tiene una organización para quererlos hacer suyos y decir, nosotros decimos, no es cierto. O sea, la realidad es que la gente ha visto el trabajo que nosotros hemos hecho, las reuniones que hemos tenido con la autoridad, hay evidencias, o sea, entonces no tendrían por qué decir que el trabajo es de otros trabajadores cuando el trabajo realmente está hecho del CENTISSSTE y que ha favorecido a agremiados y no agremiados, ¿eh? Claro. O sea, a todos en general. Nosotros no hemos hecho ahí ninguna distinción. Si logramos algo, para todos, ¿no? Entonces es esa parte de la que también tendría a lo mejor que la gente que analizar, ¿no? Ya para cerrar esta plática, ¿qué viene para el CENTISSSTE? Pues ¿qué viene para el CENTISSSTE? Pues un avance muy importante. Estamos en espera de que se resuelva el juicio laboral colectivo que tenemos, donde te decía hace rato que tenemos ahí demandando al ISSSTE la aplicación de todas las condiciones de trabajo, todas las prestaciones sin excluir ninguna, y que bueno, vamos en un avance importante ya en este juicio. Obviamente, pues el ISSSTE va a meter todos los recursos legales que le convengan para trazar el procedimiento, va a tratar de convencer a la autoridad que resuelve de que no nos otorguen las prestaciones. Sí. Nosotros haremos lo propio, nos iremos al amparo, a lo que tenga que hacer, a efecto de que ese laudo que nos favorezca, bueno, ya quede firme y entonces sí podamos gozar de nuestras prestaciones. Ahora, se puede ganar un laudo, pero no es que al otro día te lo den, tienes que ejecutar el laudo, y la ejecución a veces es más complicada la ejecución de un laudo que el mismo juicio. ¿A qué te refieres con la ejecución del laudo? Que una vez que ya se tiene el laudo de alguna manera, por decir algo, que nos concedan la aplicación de las condiciones del trabajo, y ya no se puede interponer ningún recurso para mover el laudo, es decir, cambiarlo como el amparo, como la revisión o como otras cosas, y una vez que digamos que se le llama en términos jurídicos que sea firme el laudo, que ya no se pueda cambiar, en ese momento tú solicitas la ejecución a través de un incidente. O sea, bueno, ya gané, ya, ok. Entonces ahora págame las prestaciones, págame esta, dame entrada en esto. Esa ejecución para que el ISSSTE te lo otorgue, a veces es más complicado, ¿no? Porque te dicen que no tienen recursos, que lo van a solicitar a Hacienda, que tienen que cambiar los reglamentos de las comisiones, o sea,
Y eso a veces es lo más complicado del mismo juicio, que eso también la gente lo debe de tener consciente, pero al final tenemos que dar el primer paso, que es ganar el juicio. Y después de ahí determinamos cómo ejecutamos en la transición de esa ejecución, ¿no? Ahora, viene ahora un nuevo periodo para el CITISTE en la representación nacional. Mi periodo termina en el 2023, en mayo del 2023. Ahí obviamente tendremos que analizar al interior de la organización para ver la ampliación de un periodo o ver de qué manera se impulsa algún otro proyecto, pero bueno, pues eso lo tendremos que determinar todos los trabajadores que somos parte del CITISTE, dependiendo la preferencia de la gente, y bueno, pues determinar qué vamos a hacer, pero sí tiene que estar muy pendiente la gente de ese cambio o de esas votaciones que serán para el año 30. Ok, y por último, ¿qué le podrías decir a la base trabajadora ya como último mensaje? Bueno, pues que sigan teniendo confianza en nosotros, somos la mejor opción, hablando en materia sindical, llevamos 17 años ya de lucha, de avance, de experiencia, y que bueno, pues prácticamente nosotros siempre estaremos al servicio de la base trabajadora, de lo que la base trabajadora requiera, tomando decisiones que beneficien al colectivo, no nada más a un grupo determinado, sino a todos. Y bueno, pues para eso tenemos que fortalecernos, tenemos que consolidarnos, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos y tenemos que caminar todos por el mismo camino, porque la unidad fortalece los liderazgos y los liderazgos fortalecidos pueden tomar mejores decisiones para beneficio de todos. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos, de vernos. La entrevista con el maestro Carlos, les envío un cordial saludo y ustedes sean pendientes de nuestras próximas transmisiones y de nuestras próximas entrevistas. Un abrazo a todos, nos vemos.